Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a este programa de Yiddishlandia, como siempre con Ángel Luis Encinas Moral, pero él no está como siempre, está con una faringitis bastante importante, así que lo oiremos hoy más murmurar que hablar, pero le vamos a entender todo lo que tenga para explicarnos, para seguir hablándonos del archivo Ringelblum. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer volver a estar con vosotros, aunque sea sin voz. Bueno, esto también nos dará el ambiente porque el archivo Ringelblum se recopiló en la clandestinidad, así que esto le va a dar una aura de misterio al programa de hoy. Le vamos a dar al programa de hoy un tono conspirativo como el que tuvo la creación del archivo Oinexabes por Emanuel Ringelblum en la Varsovia ocupada de 1939. Pues nada, vamos allí con ello. En la entrega anterior hablamos un poco de quién era el personaje de Ringelblum, pero ahora creo que nos vamos a centrar más en el trabajo que hubo de recopilación, al que participaron también otras personas. Eso es. Primeramente, Emanuel Ringelblum, como todos nuestros oyentes saben, porque fue publicado en España en el año 2008, escribió un diario sobre sus vivencias en el gueto. Entonces, uno de los capítulos de este diario se denomina Oinexabes, en el cual él cuenta los orígenes de este archivo. Fundamentalmente, estos son, en un primer lugar, la recogida de todos los documentos que había ido generando la ocupación nazi de Varsovia y del gueto. Entonces, lo primero que evidentemente se empieza a coleccionar son los brazaletes blancos y amarillos con el Magen David para identificar a los judíos todavía dentro de Varsovia. O sea que los judíos dentro del gueto, ojo, que no estamos todavía en los campos de concentración. No, ni en el gueto todavía en el 39. Todavía en el 39 no había gueto en Varsovia. No hay gueto. Pero habían entrado los alemanes ya. Exacto. Los alemanes ocupan Varsovia. Entonces, aparte de las estrellas con el Magen David y la palabra Juden, lo que sí que van a generar es un montón de documentación, especialmente en primer lugar carteles escritos en alemán y en polaco, o en alemán y en yiddish, en los cuales se van dando las órdenes correspondientes del comandante alemán de Varsovia a la comunidad judía. Uh-huh. Asimismo, también los alemanes empiezan a repartir cartillas sanitarias, cartillas de registro y cartillas de trabajo para ir controlando a la población judía de Varsovia, y asimismo también el propio Judenrat, el Consejo Judío de Varsovia, presidido por Adam Cherniakov, va a emitir también su propia documentación en polaco, en yiddish y en alemán, con llamamientos a la comunidad judía, documentos acerca de los lugares de trabajo donde se pueden poner a trabajar los judíos, documentos de asistencia sanitaria y de caridad, documentos de reparto de alimentos y de lugares donde estos se imparten. Es decir, se genera toda una documentación tanto de la parte alemana como de la parte judía, por la cual se va estructurando
toda la vida judía en la Varsovia ocupada. Pero estamos hablando de la población de la Varsovia ocupada, que eran ya los residentes judíos que vivían en Varsovia, no de otras ciudades que luego fueron Exacto. transportadas. De momento, esto sería así hasta el año 40, en que se crea el gueto. Al gueto no solamente van a ir los casi 500.000 de habitantes de judíos de Varsovia, sino que también van a ser llevados al mismo los habitantes de las localidades de la propia periferia varsoviana. Es decir, nos juntamos entre pito y flauta con una población que supera los 600.000, 700.000 habitantes. Para que nuestros oyentes se den cuenta del tema, hay pisos en los que llegan a vivir alrededor de 12 familias en 3 habitaciones. Sí, claro. Evidentemente no son pisos de la Castellana, sino son pisos entre 60 y 80 metros cuadrados aproximadamente. Es decir, se produce también un hacinamiento extraordinario de toda la gente recluida en el gueto. También hay documentación en este momento sobre los colegios del gueto que se van creando, los centros de culto, las mikvé, donde se encuentran las carnicerías kasher del gueto y donde también se van celebrando los espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos que, a pesar de las terribles condiciones en que vive el gueto, la vida sigue como si la ocupación no existiese. Y en estas condiciones, el 22 de noviembre del año 1940, en la casa del propio Ringelblum, en la calle Liesno 18, se va creando el grupo Oneg Shabbat. Este grupo fundamentalmente está compuesto por historiadores, profesores, catedráticos y sobre todo gente vinculada también al mundo de la creación artística. Y básicamente en una primera fase a lo que irían es a la recopilación de estos materiales de los cuales hemos hablado. Oneg Shabbat cambia de línea de investigación en el año 42. ¿Por qué? Porque en el verano de este año tiene lugar el envío de más de 300.000 judíos del gueto a Treblinka. Por su exterminio. Exacto, al campo de exterminio, en el cual, pues, todos ellos perecieron, como se supo, gracias a los enlaces que tenía el propio gueto con algunos sectores no antisemitas de la resistencia nacional polaca, de la llamada Armia Krajowa o Ejército Nacional Polaco, dirigida por el general Władysław Anders. Entonces, en este sentido también comienza a cambiar la línea de investigación de Oneg Shabbat, dedicada fundamentalmente, precisamente, a las redadas que tienen lugar en el gueto, a todo el
ejército alemán de las mismas y a la colaboración de la policía judía del gueto y del Judenrat con estos convoyes de gente que son enviados a Treblinka. El año 42 es fundamental también porque un polaco, Jan Karski, consigue salir a Londres llevando un documento sacado por el grupo Honor Shabbat del gueto, en el cual se hacía un extenso informe no solamente de la represión nazi en el gueto, del hambre y de la corrupción del Judenrat, sino que se pedía también en lo mismo que los ejércitos de los países aliados bombardeasen las líneas férreas de los ferrocarriles polacos, en las cuales se llevaban a los judíos de todos los guetos de Polonia, no solamente de Varsovia, a los campos de concentración bajo la supervisión y vigilancia estricta del departamento de la SS, dirigido por el terriblemente famoso y siniestro Adolf Eichmann. 1942 también es un año en el cual se forma el Frente de Unidad Antifascista de todas las organizaciones clandestinas judías del gueto, las cuales comienzan a generar un sinfín de diferentes periódicos, octavillas y llamamientos que reflejan muy bien no solamente cómo se va construyendo el proceso de construcción de conciencia de la lucha por parte primeramente de una minoría de los habitantes del gueto, y también sobre todo algo muy interesante que se produce también, el contacto estrecho entre los dirigentes de la resistencia judía del gueto y asimismo también el de los dirigentes religiosos de todas las diferentes corrientes judías religiosas del gueto, asimismo también como el de los judíos que habían adoptado antes de la guerra el cristianismo, o que eran hijos de judíos que se habían convertido en Polonia durante el periodo de entreguerras. Esto es fundamental porque toda esta información es mandada a Londres y desde allí se produce el 17 de diciembre del año 1942 una declaración de los países aliados en las cuales no solamente se denuncia y se critica el genocidio de los judíos, sino que por primera vez se declara el hecho de que se producirá a castigar a los autores materiales de los crímenes de guerra cuando haya finalizado el conflicto que tiene lugar en este momento. El final del año 42 dentro del gueto supone también el hecho de que la resistencia judía empieza a pensar en la posibilidad de la liquidación del gueto por los ocupantes alemanes, con lo cual el equipo de Honor Shabbat decide unánimemente esconder todo el conjunto del archivo en cántaros de leche y en cajas de metal
68 y Świętoszewska a 34 dentro del propio gueto. Pero los enterramientos se produjeron dentro de casas o en la propia calle. En el caso de Świętoszewska se produjeron en la calle y en el caso de Nowolipki se produjeron en la calle e incluso en las inmediaciones y los sótanos de un taller de carpintería alemán en el cual trabajaría el propio Ringelblum en el año 44. Curiosamente, cuando terminó la guerra, todos estos materiales que fueron hallados, es decir, los 2/3 de los que fueron enterrados, fueron recuperados y a partir del año 1947, en que se creó el Instituto Judío de Historia, que en 1999 recibió el nombre de Manuel Ringelblum, acogieron todos estos fondos encontrados. Curiosamente, en la calle Nowolipki 68 se hizo después el edificio de la Embajada China y en el año 2004 el gobierno de la República Popular China accedió gentilmente a que se hicieran excavaciones en el edificio de la Embajada a ver si se encontraban algunas cajas o alguno de los cántaros de leche. Lamentablemente no se encontró nada. El año 43, Ringelblum estaba viviendo ya en la clandestinidad con su esposa y su hijo en el llamado lado ario, es decir, en la Varsovia ocupada por los polacos. O sea, en la Varsovia ocupada por los alemanes, pero que vivían polacos y no judíos. Entonces, Ringelblum, sin embargo, de una manera altruista, decidió dejar a la familia y volver al gueto, porque le habían conmovido la situación de la muerte de niños, mujeres, ancianos, e intentó a través de la famosa Organización de Mujeres Judías volver otra vez a intentar levantar la moral de la gente que vivía en el gueto. No sabemos nada de Ringelblum hasta el año 43, en julio, cuando el Consejo de Ayuda Judía, la famosa Shiota, recibe la información de que Ringelblum ha sido trasladado por los nazis al campo de concentración de Travniki, del cual lo salva una niña judía conocida con el nombre de Milka y un miembro de la resistencia polaca, los cuales sabe Dios cómo logran sobornar a toda la guardia ucraniana del campo y con eso consiguen que Ringelblum regrese a Varsovia. Ringelblum regresa a Varsovia ese mismo año con la mujer y el hijo, pero en el búnker donde se encuentra está compartido también con los polacos. Y allí es donde Ringelblum envía un documento al Pen Club y al Jewish Institute de Nueva York, en el cual se describe la situación del gueto y también de los judíos en el lado ario. Será precisamente una polaca de las que viven con Ringelblum la cual les denunciará a las autoridades alemanas para salvar la vida y Ringelblum será detenido
1944 con su mujer y su hijo y será conducido a la terrible prisión de Paviak en la calle del mismo nombre dentro del gueto, en la cual se torturaban y se asesinaban a todos los judíos que caían en manos de la Gestapo y de la SS, y 3 días después Ringelblum sería fusilado junto a su familia en alguna parte de las ruinas del gueto próximas a la cárcel de Paviak. Ringelblum fue condecorado por el gobierno de la República Popular Polaca el 19 de abril del año 48 con la Cruz de la Orden Renacimiento de Polonia, con el grado de oficial a título póstumo por su lucha tanto intelectual como armada contra los ocupantes nazis. La pregunta que tengo es, ¿quién fue el que sabía dónde estaban los cántaros y las cajas de metal para poder recuperarlas, ya que Ringelblum no estaba? Todo el conjunto de la gente del archivo en el sábado habían decidido y planeado antes de la marcha de Ringelblum. ¿De cuánta gente estamos hablando más o menos? Estamos hablando, yo creo que alrededor de unas 23, 24 personas en estos momentos. Que eran todos habitantes de Varsovia. Todos intelectuales y artistas de renombre varsovianos, judíos. Bueno, la verdad que es una historia estremecedora y a la cual, Ángel, tú no solamente has estado vinculado hoy y hace 2 semanas en el relato, sino también en darla a conocer al público de habla hispana, ¿no? Sí, lo hicimos a través de la traducción del inventario del archivo Ringelblum que hizo Tadeusz Epstein, un profesor judío de la Universidad de Varsovia y de la Academia de Ciencias Polaca, colaborador estrecho del Instituto Judío de Historia, con el cual tuve el honor y la satisfacción de encontrarme en Varsovia el día 14 de noviembre, en el transcurso de la jornada del 70 aniversario de la fundación del Instituto Judío de Varsovia. Un proyecto que fue financiado, hay que decirlo, por el Ministerio de Economía y Ciencia de España. Bueno, pero no vamos a dar ahora más detalles sobre eso porque le vamos a dedicar un programa especial sobre lo que fue este trabajo para el archivo Ringelblum. Te agradecemos hoy más que nunca por las condiciones personales que tienes y que nos has llevado a esta esfera totalmente de clandestinidad esclarecedora. ¿Quieres agregar algo más? Sí, quiero dar las gracias a los oyentes por su paciencia y a ti también, Jorge. Y quiero deciros que una de las interrogantes de Ringelblum era que se conociera esto. Por eso recomiendo a los oyentes que se hagan con el libro del profesor Kasov, que se llama en inglés ¿Quién escribirá nuestra historia?, que es precisamente sobre todo esto que les acabo de contar. Muy bien, con esta recomendación nos despedimos por hoy. Volveremos dentro de 2 semanas. Esperemos que con la voz recuperada. Procuraré ser bueno. Eso. Pues muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, querido Jorge y queridos oyentes. Ha sido un placer como siempre. Ratte wat vun Hunger mich erzint.